Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este espacio, este nuevo programa de Biblia Libre. En el día de hoy analizaremos el famosísimo, reconocidísimo bestseller cristiano Buenos días, Espíritu Santo, del reconocidísimo Benny Hinn. Dije Benny Hinn, Quique, no Benny Hill. Ay, otra vez. Pero puede ser mejor. Sí, señores, este libro marcó toda una época, salió en el año de 1991 con más de 120 páginas y en ese mismo año se vendieron más de 500,000 de ejemplares de ese libro por todo el mundo. Good Morning Holy Spirit, o como lo conocemos en español, Buenos días Espíritu Santo. En español fue publicado por Casa Creación y en inglés por Thomas Nelson Editorial. Y alcanzó a muchísimas personas, muchos dijeron haber encontrado al Espíritu Santo por medio de ese libro, y es de hecho un libro bastante entretenido, es un libro muy impersonal, está escrito más bien como en forma de novela. Los primeros 3 capítulos hablan mucho de la historia del reconocidísimo Benny Hinn, cuenta su testimonio, desde antes de nacer incluso llega a hablar de Kathryn Kuhlman y cómo él se encontró con Kathryn Kuhlman y eso cambió su vida para siempre. Habla de varias visitas que tuvo de parte del Espíritu Santo y también de Jesucristo, y pues se vuelve muy entretenido, muy bien escrito, y antes de analizarlo a fondo tengo que decir que definitivamente es un libro que tiene algunas verdades. Afirma la Trinidad, afirma que el Espíritu Santo es Dios, afirma con claridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas diferentes. En eso estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, tiene algunas cosas que son bastante cuestionables y es lo que en el día de hoy analizaremos. Así que comencemos nuestro análisis. Número 1. El misticismo no comprobable. Y es que en todo el libro Benny Hinn vende esta idea de que él es básicamente el elegido desde antes de nacer para ser ungido. Él quiere pintarse a sí mismo como una especie de hombre al estilo de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Tú eres el elegido. De hecho, narra que su madre Clemens le rogó al Señor tener un niño. Lo volvió a repetir: por favor, Señor, si me das un niño, te lo devolveré a ti. Y según cuenta, ella tuvo un sueño, una especie de revelación en sueños, donde vio unas flores, ella tenía unas flores y una de ellas fue entregada al Señor. El texto dice literalmente así, en la página 24. Sus ojos estaban todavía húmedos al quedarse dormida y durante la noche tuvo un sueño que todavía recuerda. Yo vi 6 rosas bellas en mi mano, dijo ella, y yo vi a Jesús entrar en mi cuarto. Él vino a mí y me pidió una de ellas, y yo le di una rosa. Y yo corté una flor, y llovía, y llovía. Eso está en la sección desde Jaffa hasta lo último de la tierra. Ahora bien, ¿de qué está hablando aquí? ¿Qué significa el sueño? Él lo explica en todo el contexto del libro. Es básicamente ella entregando a su hijo Benny Hinn para el servicio del Señor. Así que él había sido escogido. De hecho, eso es lo que él intenta plantear, ¿no? Que su mamá ya lo había dedicado al Señor. Pero, cuando vamos un poquito más adelante en el libro, encontramos que definitivamente la mamá no creía en el Señor y que fue una de las que lo cuestionó cuando él se convirtió. En la página 41 dice lo siguiente: mamá, tengo que compartir algo contigo, le susurré. He sido salvado. En un momento decayó su semblante y me miró y dijo claramente: ¿salvado de qué? ¿Salvado de qué? O sea, aquí hay como una contradicción bien extraña. Si la mamá le había dicho a Dios que ella le entregaba a su hijo si le daba un hijo, si la mamá tuvo este sueño maravilloso donde Jesús entró a su cuarto y ella le dio una flor, entonces ¿por qué ahora cuando él dice he sido salvado, ella dice ¿salvado de qué? De hecho, más adelante en ese mismo texto, Benny Hinn narra que su mamá fue una de las que se unió en su familia a burlarse de su nueva fe. Así que pues esto ya nos cuestiona muchísimo. Ahora, en segundo lugar vamos a hablar de las visiones de su infancia. Y es que él narra que desde los 11 años ha tenido apariciones de Jesucristo mismo. A los 11 años se le apareció Jesucristo y luego 2 veces más se le apareció a los 18. Sin embargo, él dice que a los 11 años no se había convertido. Todo eso está en la sección llamada Jaffa. Su túnica era más blanca que el blanco, exactamente en la página 28, donde dice algo así: vi a Jesús entrar en mi habitación. Vi su cabello, miré sus ojos, vi las marcas de los clavos en sus manos, lo vi todo, sonrió.
Es una visión increíble. Él ve a Jesús, Jesús lo está llamando, él se encuentra cara a cara personalmente con Jesús, maravilloso. Y él dice que sintió una paz, que sonrió de una manera. Esto es a los 11 años, tenga eso en cuenta. Sin embargo, más adelante él afirma literalmente lo siguiente: tú tienes que entender que yo no conocía a Jesús. ¡Momento que soy lento! ¿Cómo así que Jesús se presenta a él, le muestra ese afecto, ese amor, él siente paz, pero él no conocía a Jesús? Él lo llegó a conocer mucho después. ¿Cómo es posible que Jesús estuviese en esa comunión con él si él no era cristiano? Si él no creía en Jesús. La Biblia dice, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, él narra cierta paz, sentimiento, tranquilidad cuando ve a Jesús, pero pues en las visiones bíblicas, cuando Jesús se aparece, por ejemplo, a Juan el Bautista, lo que estos siervos del Señor sintieron fue algo muy diferente. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Esto contradice lo que la Biblia enseña. Generalmente cuando las personas se encuentran ante el Señor, pues su semblante decae. Ellos sienten morirse. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, por la potencia del Señor Jesucristo, por el poder de Cristo. Pero él se sentía en paz, feliz y contento. Bueno, una cantidad de experiencias, sobre todo los 3 primeros capítulos están llenos de cosas místico, mágico, maravillosas, porque ustedes saben, antes de comenzar a predicar la doctrina, que más adelante va a comenzar él a esgrimir, pues tiene que llenar el ambiente de algo místico para que la gente diga, ay sí, qué siervo de Dios, cómo le pasaron cosas mágicas, misteriosas, milagrosas y maravillosas. Es una manera de autojustificar lo que va a decir a continuación. Y aquí vamos al punto número 2. El criterio de autoridad se desplaza hacia la experiencia. Y es que, mis hermanos, lo que él va a decir alrededor de todo el libro es que aunque él no pueda explicar teológicamente lo que ha pasado, lo que le está pasando, su experiencia lo explica. Así que él impone la experiencia ante el argumento bíblico. Para él, las realidades que va a comenzar a declarar y que va a comenzar a enseñar son realidades no porque estén en las Escrituras, sino porque él lo vivió. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Cualquier parecido con Itiel Arroyo es pura coincidencia. Él dice literalmente de la siguiente manera: las estadísticas son asombrosas. Yo sé que a algunos todavía les gusta discutir el punto, pero un hombre con una experiencia nunca está a la merced de un hombre con un argumento. Esto está en el capítulo 7, viento para tu barco. Pero, ¿es esto verdad? ¿Realmente un hombre con una experiencia se sobrepone a un hombre con un argumento? ¿Es más importante la experiencia que el argumento? En ninguna manera, es que ni siquiera desde la lógica humana. El mismo Platón se dio cuenta que los sentidos nos engañaban. Lo que veo, oigo, huelo, toco, ¿sí? Puede ser engañable. El cerebro puede ser engañable en sus sentidos. Los sentidos nos pueden engañar. Pero la razón no puede ser tan fácilmente falseable. Así que dentro del idealismo, que es el que dice eso, pues encontramos una verdad que la misma Biblia nos enseña, y es que el argumento está por encima de la experiencia. La experiencia nos puede engañar fácilmente, pero el argumento bíblico nos dice la verdad. Isaías, capítulo 8, verso 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio, no la experiencia. No se trata de yo tuve una experiencia con Dios y esa experiencia explica y me da la verdad sobre todas las cosas. No, su experiencia debe someterse a la Escritura. Si no está conforme a la Escritura, su experiencia significa algo completamente diferente a lo que usted opina que significa. Y aquí es donde diferimos profunda y totalmente con las personas, pero precisamente con aquellos que defienden la experiencia como el criterio de verdad último. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21, hay algo bien interesante. Del 16 al 18, Pedro habla de su experiencia en la transfiguración. Cómo él vio la gloria de Dios manifiesta en Jesucristo. Es una experiencia maravillosa. Sin embargo, en el verso 19, 20 y 21, él enfatiza en que esa experiencia es interpretada a la luz de las Escrituras. Por eso dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura. Él está diciendo, no me confío ni siquiera en haber visto a Jesucristo manifestándose en gloria.
No es por esa experiencia que creo en Él, es porque la palabra lo había profetizado. Mire cómo Pedro mismo coloca su propia experiencia increíble y maravillosa bajo la lupa de lo escrito. Él cree en lo que vio porque lo que vio está acorde a lo revelado en las Escrituras. Tremendo. Es que todas las personas en todas las religiones dicen haber tenido experiencias. Todas dicen haber sentido algo. Todas dicen haber cambiado. No importa la religión que usted vea, hinduismo, budismo, cristianismo, islamismo. Todos dicen que han sentido, visto, escuchado cosas, que han cambiado su forma de ser, de actuar. Todos dicen lo mismo, exactamente lo mismo. Así que no puede ser la experiencia la que nos dé el criterio de verdad. La experiencia puede fortalecer un testimonio, pero nunca puede reemplazar a la Escritura como el único juez de la verdad. Número 3. Una doctrina confusa y peligrosa sobre la Trinidad. Sí, señores, y es que a veces, aunque Benny Hinn dice que es un solo Dios en 3 personas, parece que estuviera hablando de 3 dioses diferentes. Mire lo que Benny Hinn dice hablando de la Trinidad. ¿Quién está en la tierra? Dios, Espíritu Santo. Para Dios el Padre, el Espíritu Santo vino a hacer su obra a través de su Hijo que resucitó. Cuando Dios el Hijo se fue, Dios el Espíritu Santo vino y todavía Él está aquí haciendo su obra. Si usted lee el texto completo, aquí obviamente no tenemos el tiempo para leerlo completo, pero le invito a que lo lea. Uno tiene que escudriñarlo todo, ¿no? Retener lo bueno y desechar lo malo. Y aquí hay más malo que bueno, tengo que ser honesto. Pero si usted lo lee completamente, se da cuenta que él lo que está diciendo es que el Padre está en los cielos con su Hijo a su diestra y el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso nuestro contacto directo con Dios es por medio del Espíritu Santo, no del Padre ni del Hijo. Y eso es solo parcialmente cierto, eso no es del todo cierto. Si bien nosotros por medio del Espíritu Santo tenemos comunión con el Hijo y el Padre, eso no quiere decir que el Padre y el Hijo no estén también aquí. Es decir, no podemos encerrar a Dios en el cielo, porque Él es omnipresente. Eso es parte de su naturaleza divina. El Hijo es omnipresente, el Padre es omnipresente, el Espíritu Santo es omnipresente. Los 3 son omnipresentes. Jeremías, capítulo 23, verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondirijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El mismo Jesús lo afirmó. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si bien la naturaleza humana de Cristo, porque Él sigue siendo humano, verdaderamente hombre, está a la diestra de Dios Padre, pues Él está presente, Él, por medio del Espíritu Santo, sí, por medio del Espíritu Santo, pero Él. ¿Sí? Esto es algo dificilísimo de entender, no alcanzamos a entenderlo plenamente. Lo cierto es que la Biblia lo que enseña es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están presentes con nosotros, nos acompañan, sí, los 3. Es que la presencia del Espíritu Santo no excluye la presencia del Padre y la presencia del Hijo en nosotros. No se trata de que ellos actúen como por pedacitos, o que yo solamente tenga el Espíritu Santo pero no tenga ni el Padre ni el Hijo, o no tenga un contacto directo con el Padre o con el Hijo. No, tengo un contacto directo con los 3, ¿sí? Los 3 se manifiestan en mi vida, los 3 están en mí. Yo soy lleno del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios manifiesta al Padre y al Hijo. Soy lleno del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me guía. ¿Por qué? Porque yo tengo que comportarme y hacer que la imagen de Cristo, el Espíritu Santo es el que hace eso, la imagen de Cristo se manifieste en mí. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en mí, pero también lo está haciendo Cristo en mí, y lo está haciendo el Padre en mí. No podemos simplemente decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en nosotros por turnos de 8 horas, para que todo el tiempo estemos ministrados por Dios. Además de eso, llega a afirmar en alguna manera que el Espíritu Santo tiene cuerpo. Yo también creo que el Espíritu Santo puede hacer conocer su presencia mediante formas corporales y aún permanecer sin limitaciones y totalmente omnipresente. Y esto se complica aún más. ¿Por qué? Usted en el libro se da cuenta que él termina explicando básicamente que el Padre tiene cuerpo, alma y espíritu, el Hijo tiene cuerpo, alma y espíritu, y el Espíritu Santo tiene cuerpo, alma y espíritu. Sí, señores. Y para que usted me crea, aquí tengo al mismísimo Benny Hinn diciendo eso. God the Father, ladies and gentlemen, is a person, and He is a triune being by Himself, separate from the Son and the Holy Ghost. So what did you say? Hear it, hear it, hear it. See, God the Father is a person, God the Son is a person, God the Holy Ghost is a person, but each one of them is a triune being
by himself. If I can shock you, and maybe I should, there's 9 of them. Bajo esa lógica, ya Dios no son 3 personas, son 9. O algo así, no sé, ya ni siquiera puedo entenderlo muy bien. ¿Cómo así que el Padre tiene cuerpo, alma, espíritu, el Hijo tiene cuerpo, alma, espíritu y el Espíritu tiene cuerpo, alma, espíritu? No tiene sentido alguno. Él afirma que el Espíritu es Espíritu, pero se manifiesta corporalmente. Si bien el Espíritu Santo se ha manifestado de tal manera que se ha podido ver, no quiere decir con eso que tenga un cuerpo, porque es Espíritu. Precisamente es Espíritu, y el Padre es Espíritu también, son Espíritus. El Hijo también es Espíritu, pero Él tomó forma de hombre, ¿sí? Ahora, la palabra lo dice, Juan 4:24, Dios es Espíritu. 1 Timoteo 1:17, el Rey de los siglos es inmortal, invisible. 1 Timoteo 6:16, habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Reyes 8:27, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Nos está mostrando la espiritualidad de Dios, invisible, incorpóreo. Si Dios Padre y Dios Espíritu tuviesen la limitante de un cuerpo, tendríamos que ubicarlos en un tiempo y un espacio. Dios Hijo añade a su naturaleza la naturaleza humana. Como es una añadidura en la encarnación, pues no limita su naturaleza divina. Él sigue siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero ni el Espíritu ni el Padre añadieron a su naturaleza la naturaleza humana en ningún sentido. Por eso no podemos decir que tengan cuerpos. Hermano, pero la Biblia habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, de la boca de Dios. Dios tiene cuerpo. Son figuras literarias, se llaman antropomorfismos, maneras de escribir para entender en nuestra mente limitada la obra de Dios. No es una descripción física de Dios. Pero es que además Benny Hinn en el libro termina como dividiendo a Dios, como haciéndolo en pedacitos, en partes. Él no entiende plenamente, o por lo menos en ese entonces, aunque actualmente ha seguido básicamente con lo mismo en esto, no entiende plenamente la Trinidad. Mire lo que dice. Tú preguntas, ¿pero qué sobre el Espíritu Santo? ¿Cuál es su respuesta? A una persona que a sabiendas deliberadamente peca, él reacciona totalmente diferente que el Padre y que el Hijo. El Espíritu no los quita o reprende, Él los convence de culpa y retira el poder de su presencia. O sea, para él el Padre actúa de una manera, el Hijo actúa de otra manera y el Espíritu Santo actúa de otra manera. No puede ser posible. El juicio de Dios también viene por el Espíritu Santo. Es el fuego que viene de Dios, el fuego que consume el pecado, el Espíritu Santo. El juicio de Dios también viene por el Hijo, quien viene a juzgar. El juicio de Dios también es del Padre, del anciano de días. El juicio es de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero él plantea más o menos como que el Espíritu Santo es la parte bondadosa, bonita y chévere de Dios. El Padre es como la parte que juzga y el Hijo es como el que está en la mitad y no, derecha, izquierda y medio. Una cosa así, pero no es eso lo que enseña la Biblia. No son 3 temperamentos diferentes, son 3 personas distintas, pero son un solo Dios verdadero. Así que hay plena unidad en su voluntad, en su pensamiento. No hay 3 voluntades en Dios, hay una sola voluntad. Pero es que Benny Hinn no entiende la Trinidad. Pues nadie la entiende plenamente, pero él hace comparaciones que hace que la gente se confunda y que él mismo se confunde, como cuando dijo que nosotros somos trinidades. No entendemos completamente la Trinidad, pero entendemos un poco lo que es ser de Dios, porque nosotros mismos somos una Trinidad. Yo soy un cuerpo espiritual, no soy un cuerpo, soy un espíritu. Benny Hinn no es 3 Benny Hinn, solo hay un Benny Hinn. Pero hay un ser trino en cada uno de nosotros. Somos un espíritu, un alma y un cuerpo. Soy un espíritu, tengo un alma, vivo en un cuerpo, soy una Trinidad. No, Benny Hinn, no somos trinidades. No podemos comparar la tricotomía con la Trinidad. Yo no soy tricótomo, lo fui en algún momento, ya no. No soy tricótomo, pero aún así no puedo yo decir, si hubiese sido tricótomo, que la tricotomía es lo mismo que la Trinidad. No, porque la tricotomía son 3 partes del hombre, ¿sí? En cambio, la Trinidad no son 3 partes de Dios. No podemos partir a Dios en partes. No, son 3 personas que al mismo tiempo en ellas habita plenamente Dios, ellas son plenamente Dios y ellas son un solo Dios. Claro,
No alcanzamos nosotros a entender la pluripersonalidad de Dios. Es un concepto demasiado grande para esta mente tan pequeñita, pero Él es muy grande en todos sus atributos a comparación de los nuestros. Nosotros somos sabios, pero Él es la sabiduría. Nosotros tenemos amor, pero Él es el amor. Nosotros tenemos algo de bondad, pero Él es la bondad. Es decir, cada atributo comunicable de Dios es mucho más grande que nosotros mismos. Nosotros somos personas, Dios es persona, pero Él es una Trinidad. Es pluripersonal. Su atributo de la personalidad es mucho más grande e incomprensible que el nuestro. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos una Trinidad. No. Mi alma no es independiente totalmente de mi cuerpo ni de mi espíritu. No soy tres personas. No. Esto es una comparación antropomórfica extraña y que nada tiene que ver con las Escrituras. Y para terminar, una pésima cristología. Benny Hinn termina como colocando a Cristo un poquito más por abajo del Espíritu Santo, aunque él diga que no, pero sí, en la práctica sí. Él utiliza textos como Lucas 4:18, Hechos 10:38, Mateo 12:28, para enseñar que Cristo ministró gracias al Espíritu Santo. Que si no hubiese tenido al Espíritu Santo, no hubiera podido vivir en santidad, ni ministrar, ni hacer milagros, ni resucitar de los muertos, nada. Mire lo que dice el mismo Benny Hinn. Y déjame añadir esto. Si el Espíritu Santo no hubiera estado con Jesús, ¿hubiera pecado? Es posible que hubiese podido pecar. Fue el Espíritu Santo el poder que lo guardó puro. Acá hay una separación, primero, entre el Hijo y el Espíritu. El Hijo y el Espíritu están en plena comunión, siempre han estado en plena comunión. Es imposible que no estén en plena comunión, porque son un solo Dios verdadero. Ahora bien, ¿podía pecar Jesús? Este es un dilema muy antiguo entre si Dios podía o Jesús podía o no podía pecar, ¿sí? Y tiene que ver algo con la tentación de Cristo en el desierto. Pero más allá de ese debate, el asunto es que no fue porque tuvo al Espíritu Santo que Jesús no pecó. Es que Jesús en su propia naturaleza divina tenía el poder suficiente para negarse al pecado. No era que necesitara ir donde él no hubiese sido bautizado con el Espíritu Santo y en el Jordán él hubiera pecado. No es así. ¿Qué tipo de Jesús están viendo? Un Jesús inferior al Espíritu Santo. Como que sin el Espíritu Santo la obra de Jesús es imposible. Ahora, hay que aclarar algo. La obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo son la misma. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente de acuerdo en la misma obra. Cada uno hace algo particular en el proceso de la salvación, pero los tres están en completa y plena unión de tal forma que no podemos separar exactamente cada cosa que ellos hacen. Así que es imposible, es ilógico pensar que Jesús no estuviera lleno del Espíritu. Pero Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, es plenamente Dios. Igual que el Espíritu es plenamente Dios, igual que el Padre es plenamente Dios. Y son todopoderosos. Absolutamente Dios es todopoderoso. Cada persona de la Trinidad es todopoderosa. Pero no son independientes, son un solo Dios. Jesús no es solamente un hombre muy ungido y poderoso que gracias al Espíritu no pecó. No, es el Hijo de Dios, es Dios verdadero. Es el Todopoderoso. Miren cómo en este video él afirma que Jesús no hubiera podido hacer nada sin el Espíritu Santo. 3:21 and 22 says that Jesus was anointed by the Holy Spirit. So he could not perform a miracle without the Holy Ghost. He could not minister without the Holy Spirit. It says, Lucas 3:21 y 22 no dice que cuando el Espíritu vino en forma como de paloma sobre Jesús, lo dotó de la capacidad de negarse al pecado. No dice eso. Porque en él no había naturaleza corrupta, en ningún sentido. Él es absolutamente y siempre fue absolutamente santo y es imposible que no lo sea. Así que no fue eso lo que causó que él pudiera decir que no al pecado. El texto no lo dice en ninguna parte, solamente está manifestando que Él es la tercera persona de la Trinidad. Ese momento maravilloso del bautismo es un cumplimiento mesiánico de la promesa dada a Abraham, a Noé, a David, a Moisés. Eso es lo que quiere decir, pero ahí no está dotando de poder a Jesús. Incluso en el libro se atreve a decir que sin el Espíritu Santo Jesús no habría resucitado. Fue a través del poder del Espíritu que Cristo fue levantado de los muertos. Y aquí afirma algo parecido. Sin el Espíritu Santo incluso cuestionará su resurrección si realmente es Él. Eso te muestra lo importante que es el Espíritu Santo para el cristiano.
Y sí, evidentemente Él se levantó de los muertos por el poder del Espíritu Santo, pero también se levantó de los muertos por el poder del Padre. Y también se levantó de los muertos por su propio poder. Juan, capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y luego vuelve a decir lo mismo. La pongo y yo la vuelvo a tomar. Él. 1 Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Padre le resucitó de los muertos. También el Espíritu, sí. Hay muchos versículos que dicen tanto que el Padre como que el Hijo y como que el Espíritu Santo participaron en la resurrección. No es una obra exclusiva del Espíritu. De hecho, él lleva al límite esta herejía diciendo básicamente que el Espíritu Santo es Jesús sin límites. Me tomó años entenderlo, pero lo entiendo. El Espíritu Santo es Jesús ilimitado. Es Jesús sin límites. Y esto, qué pena, me suena a puro modalismo. Modalismo. Se dice el Espíritu Santo es Jesús, pero sin límites. Entonces está quitando la diferencia que hay entre la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y es el problema, ¿no? Que las personas al no entender, al no poder, no tenemos la capacidad realmente de entender plenamente la doctrina de la Trinidad, entonces se inventan maneras para explicarla y para explicar cómo es que funciona. No debemos ir más allá de lo que la Biblia nos revela. Nos revela que Dios es uno, Él es uno. Y también nos revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas diferentes, pero son un solo Dios verdadero. Y aquí hay que diferenciar el concepto de persona y el concepto de Dios. Persona no quiere decir ser humano, no, quiere decir alguien con una voluntad, personalidad, intelecto propio. Pero al mismo tiempo, Dios en unidad ontológicamente es uno, con una sola voluntad. En ese sentido, mis hermanos queridos, pues es imposible entenderlo plenamente, pero eso es lo que nos dice la Biblia. Y hasta ahí es a donde podemos ir. Más allá es inventar. Pero no feliz con eso, algo que insinúa en el libro, pero que va a decir en esta conferencia, es que definitivamente Dios Padre le quitó la divinidad a Jesús al encarnar. ¿Se imaginan? Can you imagine God taking off God ¿Se imaginan Dios quitarse a Dios and putting on man? y ponerse el hombre? He took off the form of God, and the Greek word disrobed is no different than you taking your clothes off. Y la palabra en el griego de eso de quitarse a Dios no es diferente a la que se usa en el griego para sacarse la ropa. Can you imagine the power of the Holy Ghost? ¿Se imaginan el poder del Espíritu So Santo? powerful Tan poderoso that he disrobed the word of the godly form que Él le quitó la forma divina al Hijo and brought him as a seed. y lo trajo como una semilla. You think about this. Fíjense, He turned God the Son into a seed. Él hizo que Dios el Hijo se convierta en una Only semilla. the Holy Ghost can do that. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. And the seed was in his own. Esa semilla estaba en su mano. Y ay, Dios mío. Hasta allá no, Benigín, hasta allá no. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no podía dejar de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. La doctrina de la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo en, obviamente, el vientre de María, no quiere decir que Él se despojó de su divinidad. Él nunca dejó de ser Dios. Eso es imposible. Dios no puede dejar de ser Dios, porque si Dios dejara de ser Dios, no habría sido Dios desde el principio. Es un poco extraño, pero es absolutamente lógico. Dios siempre es Dios. La misma Biblia lo afirma, Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no hubo un cambio en Él. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Él habita ya corporalmente la plenitud de la deidad. Entonces no es que Jesús haya dejado de ser Dios o la segunda persona de la Trinidad haya dejado de ser Dios, sino más bien que añadió a su naturaleza divina una naturaleza humana. ¿De qué se despojó? ¿De su gloria? No, tampoco. Tampoco. Él siempre ha tenido gloria. En la transfiguración deja ver un poquito de esa gloria que siempre estuvo con Él. Ese despojarse de estar allá en su trono, de estar allá en los cielos, ese despojarse de evidenciar con plenitud su gloria, no quiere decir que Él haya dejado de ser Dios o haya dejado de tener gloria. Ninguna de las dos.
En conclusión, mis hermanos queridos, después de analizar cuidadosamente, hay muchísimas cosas más que podríamos aquí hablar ahora sobre este libro, tengo que decir que definitivamente no es un libro recomendable, es muy confuso, tiene ideas que nada tienen que ver con el Espíritu Santo ni con la palabra de Dios, y que Benny Hinn, aunque a veces parece arrepentirse de lo que dijo en ese libro, después vuelve y lo predica. ¿Sí? Él es así, él se arrepiente y vuelve y lo dice. Ya a los añitos, pues ya el hombre como que a veces cruza los cables en uno y otro concepto. ¿Pero qué piensa usted? Escríbalo aquí en la caja de comentarios, denos su opinión sobre Benny Hinn, y aquí dejo otros videos donde también hablo de ese señor, Benny Hinn, para que usted vea realmente qué es lo que él cree. Si usted quiere leer Buenos Días Espíritu Santo, está en su discreción, pero si quiere más bien dedicar buen tiempo a una buena lectura donde de verdad aprenda Biblia y teología, pues hay otros muchísimo mejores libros que no le van a enseñar herejías. Gracias por estar con nosotros aquí en Biblia Libre.